8 de la noche en punto, comenzamos una nueva edición de Agenda Económica acá por las pantallas de CNN Chile. Una edición de Agenda Económica que va a estar marcada por la contingencia. Vamos a revisar básicamente dos temas. Por un lado, lo que está ocurriendo en la zona sur del país, con las lluvias que están afectando de manera importante. Hoy día se decretó emergencia agrícola en la región de la Araucanía, se suma a la del Biobío, y también vamos a conversar de lo que ocurrió hace poquito rato atrás, a las 6 de la tarde, cuando conocimos la decisión del Banco Central, una nueva decisión del ente emisor respecto a la tasa de política monetaria. No hubo sorpresa en cuanto a la magnitud. Se discutía si podía ser 25 puntos base o 50. La mayoría del mercado esperaba 25 puntos bases y eso fue, llevando la tasa del 6% en que nos encontrábamos desde finales de mayo, desde mediados de mayo hasta este 5,75%. Vamos a pasar a revisar de inmediato cómo queda la tasa de interés con la situación que vemos desde hoy día, con esta gráfica que hemos preparado como siempre para ustedes, donde podemos ver ya claramente la tendencia que se ha visto en el último año y medio prácticamente, partiendo desde ese pic que tuvimos con el que comenzábamos el año pasado, el año 2023, de 11,25%, que duró justamente hasta esta época del año pasado, y hace ya un año comenzaron los recortes, como ustedes pueden ver, primero con magnitudes bien importantes de 100 puntos base, 75 puntos base, y ya durante esta parte del año, el primer semestre de este año, de 50 puntos base, 75 puntos base, y ya comenzamos con algo que habíamos hablado antes, en junio, 25 puntos base. Eso es lo que estaba señalando el mercado que iba a comenzar a pasar durante el resto del año. Iban a seguir habiendo recortes, pero de menor magnitud. Sin embargo, y ahí ustedes lo pueden ver en el GC, hoy día hay un cambio de lectura del mercado. ¿Por qué? Porque el Banco Central, al parecer, estaría señalando que habrían pausas que se vendrían durante las próximas reuniones de política monetaria. ¿Por qué? Lo pasamos a revisar inmediatamente en este extracto del comunicado del Banco Central que dio a conocer hace poquito rato atrás y que de alguna forma deja entrever esta lectura que estamos haciendo. El Consejo estima que, de concretarse los supuestos del escenario central, la tasa de política monetaria habría acumulado durante el primer semestre el grueso de los recortes previstos para este año. El escenario central del IPOM de junio considera que la tasa de política monetaria seguirá reduciéndose durante el horizonte de política monetaria a un ritmo que tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. ¿Qué nos dice esto? ¿O qué estamos leyendo nosotros, al menos acá en Agenda Económica? Que podrían haber pausas. Ahora, ¿cuál es la lectura que hacen desde el mercado? Eso es parte de lo que queremos conversar en la entrevista de hoy día de Agenda Económica. ¿Y quién va a estar con nosotros ayudándonos en este análisis? Me refiero a Francisca Pérez, quien es economista principal de BCI Estudios. Ustedes ya la están viendo en pantalla. Francisca, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde acá en Agenda Económica. Gracias a ustedes por la invitación. Francisca, quiero comenzar. ¿Coincides con esta lectura que estamos haciendo del comunicado? ¿Vendrían pausas? ¿Cuándo serían? ¿O tú crees que hay que esperar a ver los mensajes del IPOM de mañana? ¿Me escucha, Francisca? No escucha. Bueno, mientras retomamos el contacto con Francisca Pérez de BCI Estudios, vamos a revisar otro extracto que también vamos a ir conversando con Francisca de lo que señaló el Banco Central y que tiene que ver con algo que hemos estado conversando en las últimas semanas, que es lo que va a ocurrir con las tarifas eléctricas. Las novedades del escenario central, esto respecto al último IPOM, que fue el de marzo, dice que el escenario central de proyección son el mejor punto de partida de la demanda interna, que será apoyado por el mayor precio del cobre y el reajuste de las tarifas eléctricas. Y acá dice que impactará de forma significativa la inflación, particularmente el 2025. El informe de política monetaria, que se publicará mañana, contiene los detalles del escenario central, las sensibilidades y riesgos en torno a este y sus implicancias para la evolución futura de la tasa. Bueno, acá lo que nos está diciendo el Banco Central es que, si bien no nos dice el análisis, por supuesto, porque eso lo vamos a conocer mañana con el informe y también con la presentación que haga la presidenta Rosana Costa en el Senado, sí nos dice que va a dedicar una parte relevante del informe a explicar esto que ya hemos estado analizando
acá en CNN Chile, que es el efecto inflacionario que tendría estas alzas de las tarifas eléctricas en el resto del año. Retomamos contacto con Francisca Pérez, que nos va a ayudar. Francisca, muchas gracias por acompañarnos. Quiero comenzar preguntándote lo que te decía recién. ¿Coincides con esta lectura de que se vendrían pausas durante el resto del año, durante el segundo semestre, para la tasa de política monetaria? Mira, leyendo el comunicado del IPOM, pareciera ser que las grandes recortes ya pasaron, ¿cierto? De ahora en adelante, si vemos recortes, deberían ser recortes de 25 puntos base. ¿Podría ser que haya alguna pausa durante el año? Sí, podría ser. De todas formas, hay que esperar a lo que dice mañana el IPOM, ¿ya? Para no aventurarse 100%. Eso no significa que no hayan pausas, más que seguro sí van a haber pausas. Nuestro escenario era que la tasa terminara un poquito por debajo del 5% y más que seguro ahora vamos a ver que la tasa termine más cercana al 5%. Entonces, como quedan 4 reuniones para que la tasa llegue al 5%, eso significarían 3 bajas de 25 puntos base y entre medio una pausa, ¿cierto? Entonces, deberíamos ya empezar a ver pausas y bajas de 25 puntos base para llegar al 5% hacia adelante. ¿Y cómo se alinea esta lectura con el hecho de que una consejera, la vicepresidenta del Banco Central, Stephanie Griffith Jones, haya optado por un recorte de 50 puntos base? Bueno, eso tiene más que nada que ver quizás con el hecho de que las expectativas de la inflación a 2 años están ancladas en 3% desde hace ya varios meses. Entonces ella ve que no es necesario que la TPM no siga bajando rápidamente, ¿ya? Pero si uno lee el IPOM o el comunicador de política monetaria, se observa que dice que la demanda interna durante el primer trimestre estuvo un poquito más elevada de lo que ellos esperaban y eso podría quizás generar presiones inflacionarias. Entonces, apurarse en esta baja, votar 50 puntos bases podría generar quizás un poco de presiones inflacionarias por el lado de la demanda, que se llama, ¿ya? Sabemos que está el tema de tarifas eléctricas que viene ahora, que son del lado de la oferta y que va a tener impacto sobre las proyecciones de inflación hacia fin de año. Y el Banco Central lo pone, incluso para el 2025. Sí. Entonces, apurarse no sería quizás una muy buena idea. Francisca, eso fue algo que al menos a mí me llamó la atención, que el Banco Central se dijera explícitamente que es 2025 el efecto inflacionario que ellos verían en el alza de las tarifas eléctricas, sin mencionar el resto del año. ¿Por qué se daría cuál sería la lectura que está haciendo el Banco Central? Habría que revisarlo mañana, porque a nosotros también nos sorprende bastante cuando en realidad, cuando uno lee de qué se trata la ley, en realidad uno estaría esperando de que las mayores alzas sean entre junio y noviembre en realidad. ¿Ya? Hay unas alzas sí el próximo año que estamos esperando durante el primer trimestre, pero las mayores alzas las estamos esperando para este año. Y en realidad cuando uno habla con otros analistas de mercado y lo que se ha dado a conocer también en el Congreso por los expertos, son durante este año. Entonces habría que ver qué es lo que dice el IPOM, porque ellos esperan esta sorpresa para 2025. Quizás ellos tenían internalizado una parte del aumento de tarifa eléctrica que estaba dando vueltas a principios de año, en marzo, siento, cuando hicieron su IPOM, y quizás no existía este aumento de tarifa eléctrica para el próximo año cuando ellos hicieron el IPOM de marzo, y eso es lo que a ellos se refieren quizás. Francisca, ¿qué efecto puede tener estas eventuales pausas en el recorte de la TPM para las tasas de corto plazo, por ejemplo? Mira, ahora más que seguro lo que ocurra mañana es que esto podría llevar a pequeños aumentos en las tasas de corto plazo, ¿cierto? Porque el mercado estaba esperando de que vinieran recortes más consecutivos de 25 puntos base, entonces eso puede llevar pequeños aumentos. Pero lo que hay que tener en claro es que el punto final debería ser el mismo, ¿ya? Entonces, si el punto final es el mismo, es más que nada un fine-tuning de hacia dónde se deberían mover las tasas. Y eso yo creo que es lo importante, lo que debe entender el mercado, de cuál es la lectura del punto final. ¿Ya? Si el punto final no se mueve y es el mismo, entonces, claro, hay pequeños aumentos en el corto plazo, pero hacia ya al mediano plazo, hacia fin de año, ya o hacia el primer trimestre, segundo trimestre del próximo año,
las tasas deberían mantener los mismos niveles, las expectativas de las tasas. Así que son pequeños aumentos ahora en el corto plazo. Yo creo que lo importante es ver qué es lo que pueda pasar con las tasas de largo plazo, que son las que están preocupando al mercado y que eso están mucho más ligadas con el tema de Estados Unidos, ¿cierto? Sí, y bueno, y respecto a eso también quería consultarte cómo el efecto que puede tener esta visión que se vendría dando hacia el segundo semestre respecto a lo que ocurre en Estados Unidos, donde ya sabemos que sería solamente uno el recorte y se ya vendría dando en la parte final del año qué haría la Fed y el efecto que esto podría tener, por ejemplo, en el tipo de cambio. Hemos visto en las últimas semanas un refortalecimiento del dólar, luego de haberse cercado, incluso bajado de los niveles de 900 pesos. ¿Qué podríamos ver ahora respecto al tipo de cambio? Mira, nosotros tenemos un modelo de tipo de cambio y lo que nos da ahora el modelo de tipo de cambio es que en realidad el modelo no está tan lejos de sus fundamentales, más que nada por la baja fuerte que tuvo el precio del cobre, ¿cierto? Si bien está en niveles elevados, todavía ubicado en niveles muy, muy, muy altos. Y que lo que estamos observando ahora es que en realidad no está tan lejos, ya que esté cerca de los 920, está como en el rango alto de nuestra banda de modelos. Entonces, un tipo de cambio más cercano a los 920, 900, es un tipo de cambio que en realidad es el tipo de cambio que está más o menos en equilibrio con los datos que observamos ahora en la economía, ¿ya? Y en la economía internacional también, con el diferencial de tasas que existe con Estados Unidos y que se espera con Estados Unidos, con este recorte, con un solo recorte para este año y con 4 recortes para el próximo año. O sea, ese es el nivel de tipo de cambio que tenemos que tener como en la cabeza para entender de que eso es lo que esperamos hacia adelante. Hacia fin de año debería ubicarse ya en torno a estos 880, 870 que te estoy mencionando, que es como el nivel ya más de fundamentales, justamente porque ya vamos a ver que la Fed baja tasas una vez y que va a corroborar que el próximo año va a venir 4 bajas hacia adelante. Por supuesto. Francisca, para ir finalizando, mañana vamos a conocer el IPOM, vamos a conocer la presentación de Rosana Costa ahí en el Congreso. ¿Qué están viendo ustedes que podrían venir de actualizaciones, de proyecciones? Mira, más que seguro, dado el comunicado que vimos hoy día, vamos a ver que quizás el próximo año van a subir un poco la inflación. En el IPOM de marzo ellos tenían inflación de 2025 terminando en 3, más que seguro va a estar un poco más arriba de 3. ¿Ya? La inflación de este año también la tenían en 3,8, va a terminar quizás arriba de 4, que ya es lo que está esperando todo el mercado con el tema eléctrico. Y eso va a significar justamente este fine-tuning de lo que hablábamos antes, ¿cierto? De hacia dónde va a terminar la tasa de política monetaria este año, ¿ya? El próximo año claramente ya debería terminar en 4% a fin de año y vamos a ver cuál va a ser el punto que llegue a 4%, si va a terminar ese 4% va a ser a mediados del próximo año o ya durante el tercer trimestre. Hay que revisar qué es lo que dice el IPOM. Pero yo creo que es central ver cómo se va a mover la inflación hacia arriba en las proyecciones. Sí, por supuesto. Y como siempre acá vamos a estar haciendo todo el análisis. Francisca Pérez, economista principal de BCI Studio, muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica con este primer análisis que siempre tenemos acá en CNN Chile. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa, pero ya volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica. Las vueltas de la vida. Hace más o menos 3 años atrás, en esta época, en el 2021, si no me equivoco, se había decretado emergencia agrícola en las regiones de Coquimbo hasta el Maule, más o menos, pero por sequía. Y ahora, desde el invierno del año pasado y la situación es la contraria. Nuevamente emergencia agrícola, pero por las lluvias, las intensas lluvias que han generado grandes daños a la agricultura, principalmente en las regiones del Biobío y de la Araucanía. Hoy día fue el turno de la Araucanía, se sumó a la región del Biobío con emergencia agrícola. Vamos a actualizar la situación de lo que está ocurriendo en la zona sur del país y para eso ustedes ya la ven en pantallas. En pantalla, disculpen, nos acompaña la subsecretaria de Agricultura. Muchas gracias por acompañarnos. Entiendo que es de la región de la Araucanía. Hola Orlando, muy buenas tardes. No, desde Santiago, estoy acá hoy día.
Ya, hoy día estuvo una comitiva presidencial en la zona sur recorriendo, entregando ayuda. Quiero comenzar eso, actualizando un poco la situación de lo que está sucediendo en las regiones del Biobío y también de la Araucanía. Sí, a ver, como tú bien decías, el viernes pasado decretamos emergencia agrícola en la región de Biobío por los frente de mal tiempo que se evidenció durante toda la semana pasada y el día de hoy, a solicitud también de los equipos regionales de la región de la Araucanía, que ya desde el viernes estaban bastante complicados. Esto es bien importante tener en cuenta que la situación de afectación que estamos observando se ha ido modificando día a día. Tenemos comunas bien complicadas desde el inicio de la emergencia, martes, ya el miércoles de la semana pasada era bien evidente que la comuna de Arauco, por ejemplo, estaba atravesando una situación bien compleja. Los siguientes días se fueron sumando otras comunas en el marco, en estas mismas dos regiones con afectaciones importantes. Y a la fecha, hoy día tenemos más de 2.500 agricultores afectados en Biobío y cerca de 1.600 en la región de la Araucanía. Pero es importante lo que te decía de que estas cifras se van modificando, porque en la medida en que tanto el INDAP, para quienes son usuarios del INDAP, como los propios municipios, a través de sus fichas alfa, nos van reportando nueva información. En el fondo, esta va lamentablemente al alza, además los frentes de mal tiempo continúan, entonces la afectación puede ir aumentando. Ignacia, estos daños que ustedes están viendo se refieren a daños a campos solamente o también hablamos de daño a infraestructura de la zona. Esa pregunta es bien importante porque ha habido harta discusión sobre, en el fondo, si este evento es mayor que el del año pasado, si, cuál es la situación, ¿no? Ha llovido muchísimo más que el año pasado y, sin embargo, el grueso de la afectación de los daños que hemos encontrado son, como tú dices, a campos, en el fondo. Son agricultores que tienen o praderas para alimentar animales o producción de hortalizas, fundamentalmente, algo también de apicultores, pero no hemos visto, como el año pasado, daños importantes a infraestructura de riego, ni intrapredial, ni en el fondo de conexión fuera de los predios. Nos han comentado mucho los agricultores que hemos estado visitando. Yo estuve el sábado en Arauco, que la infraestructura ha resistido muy bien, que se hicieron una serie de obras de drenaje, que entonces, claro, el agua, como fue mucha, se acumuló, cayó mucha agua, pero drenó relativamente rápido y eso permite que la infraestructura, en el fondo, resista y no haya colapsado. Y eso es bien importante porque también asegura al menos que una vez que se recuperen los campos, la producción siga su curso. Vayamos a lo práctico. Este estado de emergencia agrícola, ¿qué implica? ¿A qué ayudas pueden acceder los agricultores que hayan visto sus campos inundados, hayan visto pérdidas en sus producciones? Sí, lo más importante, a ver, el estado de emergencia agrícola lo que nos permite es actuar con mucha celeridad. Entonces, en el fondo, disponer rápidamente de ayudas. El jueves pasado se conformó el Comité de Ayudas Tempranas del gobierno en su conjunto, no solamente para el tema agrícola, y ahí lo primero que acordamos para efectos de la agricultura es ir en apoyo con alimentación animal. Yo te decía que parte importante de los terrenos inundados son justamente praderas para alimentación del ganado. Por eso es que ya el mismo sábado estuvimos en Arauco entregando las primeras 30 toneladas de alimentos para 60 usuarios del INDAP. Hoy día el presidente con el ministro de Agricultura estuvieron nuevamente en Arauco y entregaron otras 45 toneladas. Y la idea es en los próximos días seguir desplegados con estas entregas, pero ya no solo en Biobío, sino que avanzar también, como decíamos, hacia la Araucanía, que se ha ido sumando a esta afectación. En paralelo, y esto es bien importante porque la alimentación animal en el fondo suple una necesidad inmediata, pero solamente es cierto para quienes tienen animales, empezamos el día de ayer a aplicar la ficha de afectación silvoagropecuaria, que es en el fondo el mecanismo que tiene el Ministerio de Agricultura para valorizar los daños y las pérdidas que enfrentan los agricultores. Por ejemplo, quienes tienen hortalizas, quienes tienen invernaderos, quienes tienen cultivos en el fondo en sus predios, y necesitamos aplicar esta ficha de manera tal de tener el detalle de las pérdidas. Muchas veces, tú lo dijiste recién, cuando baja la inundación
parte de lo que parecía pérdida total se puede recuperar. Otras veces no. Pero por eso es bien importante que en la medida en que vaya dejando de llover, apliquemos esta ficha y con esa ficha se dimensionan los apoyos posteriores y distintos de la alimentación animal, ¿ah? Que pueden ser ayudas monetarias directas, apoyos a través de programas del INDAP, facilidades financieras, pero todo eso una vez que tengamos este catastro y esta ficha ya aplicada, que como te digo empezamos el día de ayer en Biobío. Sí, muy importante. Ignacia, para ir terminando, quiero saber desde la visión de ustedes, algo que ya se consultó y que contestó el ministro la semana pasada, pero este es un nuevo frente con nuevos daños. ¿Podríamos ver algunos alzas en los precios de algunos alimentos, algunas hortalizas, por ejemplo, que han sido los que se han visto afectados ahora? Sí, esto es una pregunta importante. Lo que hemos visto han sido altas bien acotadas en el precio la semana pasada, en la medición que hace ODEPA, de la papa y de las lechugas, ¿ah? ¿Cuál es la razón de esas alzas? La explicación es muy coyuntural, tiene que ver con lo que estamos viviendo estos días. Mercados con menos movimiento por la situación de las lluvias, cosechas que no se realizan porque los agricultores están, o los predios están inundados, o están en fondo más preocupados de la inundación y de las lluvias que de la cosecha. Por lo tanto, en la medida en que en el fondo bajen las lluvias y baje la emergencia, los precios debieran tender a normalizarse porque no hay una afectación en volumen ni en magnitud que nos haga prever que esto que pueda tener impacto en el fondo sobre los mercados en términos de precios más permanentes en las próximas semanas. Bueno, bien importante eso, Ignacia Fernández, subsecretaria de Agricultura, actualizándonos también con la situación que se está viviendo en la zona centro-sur del país, en el Biobío, en la Araucanía, y también, por supuesto, los llamados a estar bien atento ahí a todo el sector a todo el sector del agro que se ha visto afectado, ahí acercarse a la gente del INDAP a llenar estas fichas que son tan importantes para recibir la ayuda. Muchas gracias, Ignacia. Al INDAP o a los municipios. Eso es bien importante porque hay gente que no es usuario de INDAP y también pueden recibir esta ayuda. ¿Okay? Excelente. INDAP o municipio. Muy importante. Muchas gracias, Ignacia. Así es. Gracias. Chao, chao. Bueno, nosotros llegamos hasta acá con Agenda Económica, pero usted puede seguir, por supuesto, informándose por las pantallas de CNN Chile, porque ahora vienen todas las noticias más relevantes de la jornada con Mónica Rincón en CNN Prime.